Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Mi nombre es Omar Estuardo Ruedas Revolorio, carnet 9715275. Actualmente estudio la carrera de Computación e Informática en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media FPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el segundo semestre tenemos la oportunidad de recibir el curso de algoritmos y es acá donde nos han enseñado cómo crear algunos códigos utilizando ciertos ciclos. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo crear el ciclo repetir con números primos. Acompáñenme a conocer un poco de teoría sobre lo que es el ciclo repetir y luego pues vamos a entrar a hacer ya un ejercicio directo en PCI. El ciclo repetir en PCI es la instrucción repetir hasta que ejecuta una secuencia de instrucciones hasta que la condición sea verdadera. Al ejecutarse esta instrucción, la secuencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo se ejecuta una vez y luego se evalúa la condición. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando yo vengo y le doy una instrucción, el sistema va a venir y va a buscar si esa instrucción que yo le di es verdadera. Si en caso no, va a entrar otra opción que va a decir si no. Si no, si la anterior no es, viene el si no que busque qué es esa instrucción que le estamos dando. Es también muy frecuente que en el bloque del programa repetitivo debe ejecutarse al menos una vez. Por ejemplo, si queremos pedir un dato al usuario, quizás exista algún error y haya que insistir, pero al menos debemos pedirle una primera vez lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero en este proceso que es en los números primos, que me diga si el número que ingresé es primo y si no, que me diga que el número que ingresó no es primo. ¿Estamos? Entonces, es aquí donde estamos viendo el repetir. O sea, llegué, pero no es, entonces puede hacer que sea esto. Entonces viene y vuelve a repetir el proceso hasta que encuentra realmente la opción verdadera. En estos casos, la estructura mientras no es la más adecuada, porque a veces creemos que utilizando el mientras nos puede ayudar, pero hay ciertos procesos donde ciertos ciclos no son muy efectivos. Entonces dice porque podemos comprobar antes de pedir el valor. En estos casos que son muy frecuentes, sería más razonable usar otra estructura de programación en la que la condición se compruebe después de dar ciertos pasos. Esa estructura es repetir hasta. Si pueden observar acá la pantalla, ven que tengo una estructura de repetir. Y era lo que yo les decía, donde nosotros vamos a ejecutar una sentencia o una instrucción y que ésta pues venga y que vaya y analice todo lo que yo le estoy colocando, esta N que más adelante les voy a indicar dónde aparece. Entonces viene hasta que la I en este ejemplo sea igual que N. Si yo le dije que es 5, que me diga si la I va a ser igual a 5. Luego después, terminando el ciclo repetir, ya le doy la información donde me tiene que decir que la variable cantidad va a ser igual a 2 y que este me escriba si el número que ingresé es primo o no es primo. Como parte del aprendizaje, a mí siempre me ha gustado como que hacer un poquito más dinámicos los tutoriales, pues me gusta agarrar la dinámica de lo que son los rompecabezas, de venir y armar para que vayamos practicando y entendiendo cómo crear un código, cómo debemos de iniciarlo y cómo finalizarlo. Y para ello, pues vamos a hacerlo de nuevo como en otros tutoriales. Vamos a crear nuestra propia estructura y vamos a decir que algoritmos y de una vez vamos a colocarle nuestro nombre y le vamos a decir ciclo repetir números primos para este caso, ¿verdad? Luego de eso, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué decía ya en la de presentación anterior? Que me lea N. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar
mi n, que es la acción que vamos a estar trabajando, que va a ser la base principal para este ejercicio. Luego de esto tenemos que identificar las demás variables que vamos a usar y aquí va a ser j, donde le voy a dar un valor de 0. También teníamos la palabra cantidad, que va a ser otra condicional que vamos a utilizar, que también va a decir que es de valor 0. Luego de que ya tenemos identificado esto, vamos a iniciar con nuestro ciclo de repetir. Entonces vamos a abrir nuestro repetir acá. Y por cuestiones de tiempo y todo, vamos a escribir de una vez la siguiente fase, donde estamos indicando que j va a ser igual a j más 1. Y si n, la n que tenemos aquí arriba, dice que la divida, que sea dividido por j. J es igual a 0. Entonces, le vamos a decir que la cantidad, que es 0, va a ser igual a cantidad más 1. O sea, de que me va a venir y cuando yo le coloque este número, lo va a tomar como cantidad y va a empezar a hacer el ciclo de repetirlo. Luego de que hacemos esto, vamos a colocarle un hasta que es como dice la función, que llegue todo esto, todo lo que tenemos en este cuadrito, llegue hasta j. Luego ponemos el siguiente segmento del sí, porque ¿qué queremos con esto? Vamos a agrandarlo un poquito para que se vea. Donde le voy a decir que si cantidad es igual a 2, entonces, en este caso yo le puse que escriba n sin saltar. O sea, al escribir sin saltar esto, que siempre me ponga el número, que me repita el número. Yo puse leer el número 5, por ejemplo, y que me ponga siempre 5. Lo podemos dejar, si ustedes lo desean así. Yo para efectos de explicarlo, lo puse ahí sin saltar. Sin saltar quiere decir que no. Si le quito la palabra sin saltar, me va a dejar arriba el leerle el número, abajo me lo vuelve a repetir y después me va a escribir la respuesta que yo quiero. Para el ejemplo lo estoy dejando, luego en PCI les voy a mostrar que no es necesario colocarlo. Y siempre finalizamos nuestro sí. Si se dan cuenta, la función sí con fin sí. Acá abrimos otra vez, si no, función sí. Bueno, acá en la siguiente presentación ustedes van a poder ver cómo queda ya una estructura bonita, ¿verdad? Esto ya es copiado en PCI. Entonces los invito a que me acompañen a realizar este ejercicio ya en PCI. Muy bien, vamos a cambiar la camarita para que nos dé chance de poderlo ver. Bueno, entonces, como pueden ver la pantalla, yo la tengo en blanco y vamos a iniciar con nuestra estructura. ¿Cómo dijimos que íbamos a iniciar? Creando nuestro algoritmo. Y como se dan cuenta, ya lo dije en otro tutorial, el sistema automáticamente me tira alertas, como una lucecita parpadeando ahí, diciéndome que me hace falta nombrar el proceso y cerrar el proceso o el algoritmo. Entonces, como procedimiento, vamos a cerrar el algoritmo y si se dan cuenta y observaron, desapareció esa alarma que decía acá que faltaba el cierre. Ahora le vamos a colocar el nombre y miren, automáticamente observaron ustedes que desapareció esa otra alerta de que no le habíamos puesto nombre al algoritmo. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Acá ya tenemos nuestro proceso, inicia y finaliza, ¿verdad? Luego venimos y vamos a identificar. Acá podemos definir las variables, pero también se pueden hacer de diferentes formas, ¿no? Por ley fuerza tenemos que estar viniendo y definir, sino que también lo podemos hacer directo, porque también el sistema nos da esa opción. Entonces aquí vamos a colocar leer n. Leer n que va a ser el número que nosotros vamos a digitar en su momento, ¿verdad? Luego de eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la variable j, que va a ser la que nos va a servir para hacer ciertos ejercicios. Y a esta j le vamos a poner un valor de 0. También estamos utilizando la palabra cantidad. Cantidad de la que me va a dar a mí también la opción de que el ciclo repetir vaya y busque ese valor y que me diga qué cantidad es. Y cuando ya la encuentre, que me diga si es un número primo o es un número no primo. Entonces, iniciamos nuestro ciclo repetir. Colocamos repetir y si se dan cuenta ahí dice
falta cerrar el ciclo repetir. Esta alarma la voy a tener hasta el momento que yo le dé finalizar al ciclo repetir. Iniciamos con la sentencia, donde le vamos a decir al ciclo de repetir que me diga que J va a tener un valor de J más 1. ¿Qué valor tiene J acá? 0. Entonces me va a decir que va a ser 0 más 1. Si quieren, vamos a colocar acá, mejor más adelantito les voy a ir poniendo algunos sliders para que ustedes vayan viendo las opciones. Luego de esto, iniciamos el sí, nuestra función sí, donde le voy a decir que sí, n es dividido por j igual a 0. También acá me tiró una alarmita porque me está diciendo que tengo que terminar el ciclo o la función sí. Vengo y presento ya mi sentencia, donde le voy a decir que cantidad es igual a cantidad más 1. ¿Cuál es el valor de cantidad que tenemos acá? Es valor 0. Entonces, a la larga me va a dar el valor de 1 cuando lo sume. 0 más 1, 1. Venimos ya con esa opción del si no. Si no es primo, si el número no es primo, entonces que me diga qué es, ¿verdad? Si cuando corrió el primer proceso se dio cuenta, este no es primo, entonces que me escriba que no es primo, ¿verdad? Porque si no ahí se va a quedar en el aire. También creamos la sentencia donde le vamos a decir que cantidad va a ser igual a cantidad. Y cerramos nuestro primer fin sí. ¿Se dan cuenta que si lo quito, si lo quitamos, aparece esta como alarmita que tenemos acá que no me deja seleccionarla, pero ustedes pueden ver el cursor acá y desapareció la del sí. Luego de eso ya empezamos con nuestro hasta qué. Si se dan cuenta, ya desapareció esa alarmita que teníamos. ¿Por qué razón? Porque ya estamos completando nuestro ciclo. El ciclo repetir ya se completó. O sea, toda la operación interna ya la va a hacer, pero todavía nos falta la respuesta. Si ustedes desean, lo podemos correr y como siempre me gusta ir paso a paso. Vemos acá la ejecución inicializada es cuando iniciamos nuestro proceso. Este signo mayor que nos aparece acá es leer N. Entonces, le voy a decir que leer N y le vamos a colocar un número 2. Pero me dice ejecución finalizada. ¿Por qué razón? Porque todavía no hemos ingresado que quiero que me responda, ¿verdad? Entonces, cerremos acá y continuemos con nuestro código y voy a crear otro sí. ¿Por qué? Porque este sí es el que me va a servir para que me dé la respuesta que yo quiero. Y automáticamente dice que falta que colocar la condición sí entonces y cerrar el sí. Pero como vamos paso a paso, ya cerré el sí, desapareció el sí. Y luego colocamos la condición que me estaba diciendo, que todavía me faltaba el entonces. Entonces, aquí le estoy diciendo que cantidad sea mayor o igual que 2. Entonces, ¿verdad? Continuamos y le digo que me escriba. Entonces, si la cantidad es mayor o igual a 2, que me escriba que el número que ingresé es primo. Entonces, aquí ya se dieron cuenta que en el proceso anterior cuando lo corrí, solamente puse el número y lo terminó. Pero ahorita ya va a empezar a darme las opciones si sí, si es primo o si no es primo. Continuamos y le colocamos el si no. Si en caso el número que ingresé no es primo, entonces me tiene que venir a indicar que no es primo, ¿verdad? Entonces yo acá ya le di todas las instrucciones al código, que si yo ingreso un número va a ir internamente a hacer todo el proceso y luego me lo va a desplegar, ¿verdad? ¿Estamos? Pues acompáñenme, vamos a correr nuestro código a ver si no nos genera algún error. Pues gracias a Dios no. Entonces eso quiere decir que lo hicimos muy bien. Entonces vamos a ingresar un número que sea primo. Ingresamos el número 2 y dice, el número que ingresó es primo. Si se dan cuenta, en el ejemplo que yo les puse acá en la presentación, aparecía escribir N sin saltar. ¿A qué se refiere eso? Que si yo vengo y le escribo acá, escribir N sin saltar. Entonces, ¿qué va a hacer? Veamos. Vean cómo, aquí todavía lo tengo aquí. Ya aparece. Quitémoslo de una vez. Antes, para que ustedes vean la diferencia. Ay, perdón. Quitémoslo. Miremos acá. Ingresemos
el número 2 y nos dice el número que ingresó es primo. Nos está dando de una vez la respuesta. El número que ingresó es primo. Pero si yo vengo y le coloco la palabra aquí que habíamos puesto, escribir n sin saltar. Sin saltar. ¿Qué quiere decir? Que no deje espacio. Lo corremos y nos va a aparecer esto de nuevo. Colocamos el número 2. Vean, me aparece el 2 acá, porque le estoy diciendo que me escriba n sin saltar. Pero ¿qué pasa si yo vengo y le quito sin saltar? Solo le pongo que escriba n. Entonces, lo corremos. Lo corremos acá, volvemos a colocar el número 2. Vean cómo lo hizo. Como no le puse sin saltar, me saltó y me dejó el número que yo ingresé, la condición que es el número que me está diciendo, que me está escribiendo aquí el número y la respuesta, ¿verdad? Entonces, allá como les había dicho en la presentación, se puede poner o no poner si nosotros lo queremos. Aquí en este caso, yo lo que quiero es que de una vez me aparezca la respuesta, entonces vengo y le elimino esa ejecución y que aparezca el número 2. ¿Estamos? Ahí dice el número que ingresó es primo. Ingresemos el número 3. Hagámoslo con otro ejercicio número 3. Y me dice el número que ingresó es primo. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué si el 2 dio primo y el 3 es primo? Veamos la diferencia. Vamos a ingresar el número 5. Si es primo o no es primo. Entonces coloquemos el número 5 y nos dice el número que ingresó es primo. ¿Por qué razón? Espero que sepamos por qué este número, el 2, 3, 5 son primos y por qué el número 4. Hagamos la prueba con el número 4. ¿Qué nos va a decir con el número 4? El número que ingresó no es primo. ¿Por qué razón? Pero vamos a recordar un poquito de esto de matemáticas. ¿Por qué razón no son primos? Entonces, veamos. El número 2, si yo vengo y le doy aquí una fórmula, lo vamos a dejar acá. 2 dividido dentro de 1 me va a dar 2. ¿Estamos? Y si yo le digo 2, vamos a dejar otra vez el espacio, 2 dividido dentro de 2 me va a dar a 1. Me está diciendo de que este valor es divisible dentro de él mismo y por la unidad. Vamos a copiar esto y vamos a colocar el número 3. El número 3 va a ser dividido dentro de 1, me va a dar 3. Y si lo dividimos, 3 dividido dentro de 3, me va a dar 1. Ahora bien, ¿qué pasa con el número 4? Veamos la diferencia entre el número primo y no primo. Veamos el número 4. Vamos a colocar acá el número 4 para que les quede el ejemplo. Y dice que 4 dividido dentro de 1 va a ser 4. 4 dividido dentro de 2 va a ser 2. 4 dividido dentro de 4. Perdonen, que aquí ya me tira fecha porque no le dejé el espacio. Dividido dentro de 4 me va a dar 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el número primo es divisible dentro del mismo y por la unidad, pero el número 4 ya no es primo. ¿Por qué? Porque ya se divide dentro de 3. Está dividido dentro de 4, me va a dar 4, dividido dentro de 2 me va a dar 2 y dividido dentro de él mismo me va a dar 3. Entonces ya se pasó de la secuencia del primo, que solamente puede ser divisible entre él y entre la unidad. Regresamos entonces ahora aquí a nuestro PCIN y se dan cuenta. E incluso el número 6, pongamos el número 6 para que digan, ah, no, solo lo está diciendo por decirlo. No, el número 6 también no es primo. ¿Por qué razón? Porque el número 6 se divide dentro de 1, da 6. Si lo dividimos dentro de 2, da 3. Y si lo dividimos dentro de 3, da 2. Y si lo dividimos dentro de él, da 6. Veámoslo otra vez, veámoslo en Excel. Copiemos esto acá y vamos a colocar el número 6. Para darle por finalizado el ejercicio, vamos a poner que 6 acá, 6 dividido dentro de 1, me va a dar 6. 6 dividido dentro de 2, me va a dar 3. 6
dividido dentro de 3, perdón, dentro de 3, me va a dar 2. Esto debería de ir en orden, ¿verdad? Si quieren, pongámoslo, ahí vamos en orden, vamos descendente. Y 6 dividido dentro de 6, me va a dar 1. Si se dan cuenta, este solo era divisible dentro de 3, este es divisible dentro de 4, mientras los números primos les vamos a poner un colorcito acá, mientras que los números primos solamente se dividen dentro de ellos mismos. Por lo tanto, acá vamos a regresar y para que el ejercicio ya quede como debe de ser, vamos a colocar el número 5 o pongamos el número 7 para que vean que también el número 7 es un número primo. Bueno, espero que les haya quedado bien claro cómo crear este procedimiento o este código en PCInt con el ciclo repetir, donde nos va a estar dando la opción hasta que encuentre la respuesta que nosotros queremos. Y un recordatorio también de lo que son los números primos del curso de matemáticas. Para mí fue un gusto estar el día de hoy acá enseñándoles a través de este tutorial cómo utilizar el ciclo repetir con números primos. Se me cuidan bastante y los veo hasta la próxima. Adiós.